Muy buenos días, queridos hermanos. Espero hayáis tenido un hermoso fin de semana. Nosotros también hemos disfrutado un fin de semana muy especial, porque el día sábado cumplimos con mi esposa 40 años de casados. Lo hemos celebrado alabando al Señor, pensando y considerando cuántas bendiciones Él ha derramado sobre nuestras vidas a lo largo de estos 40 años, sirviéndole también juntos, creciendo espiritualmente. Nos dio hijos maravillosos, nueras maravillosas, nietos maravillosos, pero también una familia espiritual desparramada por todo el planeta. Y hemos estado recibiendo en nuestros muros personales de Facebook el saludo de muchos de vosotros que nos han verdaderamente emocionado y hecho que alabemos el nombre del Señor por tanto amor, por tanto cariño. Ha sido maravilloso invertir nuestras vidas respondiendo al llamado del Señor, trabajar en el ministerio y ver lo que Él ha hecho y aún lo que está haciendo, porque sin duda alguna Él está llenándonos de su gracia, de su misericordia y su presencia resplandeciendo sobre nuestras vidas de una forma muy, pero muy especial. Así que gracias a todos por el cariño y los saludos que nos habéis hecho llegar. También ha sido un fin de semana especial escuchando la palabra del Señor en la iglesia en Revive el día de ayer. Tony nos introducía a esta quinta semana donde vamos a estar mirando la vida o el siervo del Señor llamado Felipe. El mensaje de ayer y la reunión de ayer en su conjunto fue de muchísima bendición. El tiempo de alabanza, podéis buscarlo en YouTube. Andrés nos bendijo con sus testimonios personales. La palabra de Dios fue oportuna y nos abrió también un hermoso panorama para la meditación que vamos a tener a lo largo de cada uno de estos 5 días mirando la vida de Felipe. Como ya nos decía Tony ayer, la verdad es que hay bastante poca información de Felipe. Debemos tirar de leer entre líneas, en realidad, porque el resto de los evangelios, aparte de Juan, apenas le nombran cuando presentan el orden de los apóstoles, de los 12. Esto es en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, luego en Marcos capítulo 3, versículos 14 al 19, y luego en Lucas capítulo 6, versículos 13 al 15. Y la última lista aparece en Hechos capítulo 1 y versículo 13. Curiosamente, el apóstol Juan no incluye una lista de los 12, a pesar de que los menciona en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 6 y el versículo 67, en el capítulo 6, versículos 70 y 71, y finalmente en el capítulo 20 y versículo 24, él habla de esta manera de los 12 apóstoles. Pero, curiosamente, en su evangelio, Felipe es presentado, incluido entre los discípulos y podríamos decir que entre los más cercanos a Jesús. Ciertamente no formó parte de ese círculo íntimo de Jesús donde aquellos discípulos, podríamos decir quizá más maduros en la fe, como fueron Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron los momentos más íntimos y personales observando al Señor en determinadas circunstancias que marcarían sus vidas. Pero luego, al mirar el orden en que son mencionados el resto de los discípulos, podríamos decir que realmente Felipe es uno de los que estaba muy cerca al Señor. Luego también ayer nos recordaba Tony cómo este hombre en realidad no tenía probablemente en él nada extraordinario. Tony tomó el ejemplo de las abejas, que tienen un cuerpo en el que científicamente es imposible que pudiesen volar.
sin embargo vuelan. Y eso nos habla de la obra que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Nos sentimos muchas veces pequeños, impotentes o incluso inadecuados. Sin embargo, el Señor se manifiesta de una manera especial en la debilidad y lleva adelante sus planes y sus propósitos de una forma extraordinaria, precisamente en la vida de aquellos que entienden su debilidad y de esa forma posibilitan el que la gracia de Dios se derrame en su vida de una manera absolutamente abundante. Y entonces Dios les utiliza, sus vidas son fructíferas y la gloria que Dios recibe es sin duda alguna algo extraordinario. Ayer Tony nos hablaba de 4 aspectos que nos van a ayudar mucho a lo largo de esta semana al hablar de Felipe. Nos dijo primeramente que conocía las Escrituras, la forma en que se desenvuelven los diálogos. Cuando él invita a Natanael y algunos otros detalles que tenemos en el Evangelio de Juan, nos hace ver que Felipe era un hombre que conocía las Escrituras. También era una persona que evaluaba las dificultades. No era un hombre que pasaba por alto la realidad de las cosas, todo lo contrario. Por eso se le llama Felipe analítico. Él es el que rápidamente le responde al Señor cuando recibe del Señor la orden de alimentar a aquella multitud. Claro, podríamos pensar que el Señor les pidió esto porque Felipe conocía la zona, él se había criado en Betsaida, cerca de Andrés y Pedro y Juan y Santiago. Obviamente formaban parte todos de un proyecto probable de pesca, pero además eran habitantes habituales en esa zona. Por lo tanto, si tú quisieras comprar alimentos para aquella multitud, seguramente te acercarías a ellos a preguntarles dónde solucionar o encontrar esa provisión. Y Felipe es el que rápidamente le dice: Señor, eso sale de nuestras posibilidades. No tenemos tanto dinero para alimentar a esta multitud. Pero eso será un tema que vamos a estar señalando un poquito más adelante. También nos dijo Tony ayer que era una persona que seguía las normas. El evento en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde él se encuentra presionado por aquellos griegos que piden ver al Señor. Él no sabe realmente qué hacer y va a Andrés. Esto puede darnos la idea de que en ese cierto orden jerárquico que a veces podríamos entrever en el ambiente íntimo del círculo apostólico, Andrés estaría un poquito por encima de Felipe. No lo podemos asegurar, esto es una intuición nada más, es algo que nos hace pensar. Pero bueno, si fuera así, de cualquier manera, Felipe es un hombre que sigue las normas, le lleva el asunto a su amigo y compañero y juntos resuelven que lo mejor era presentarle el asunto al Señor. ¿Y qué decir de la pregunta final de Felipe? Las cosas que leemos en el Evangelio 14 y la sorpresa de Jesús cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pues a nosotros también nos sorprende y nos desilusiona un poco en relación a este hombre que parece estar desenfocado. Sin embargo, como nos decía ayer nuestro hermano, fruto de esa metida de pata, diríamos, es que nosotros tenemos Juan capítulo 14 en adelante. Todo lo que el Señor les va a decir en respuesta a esa pregunta o a esa petición: muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe,
¿Cómo me preguntas esto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a partir de ahí el Señor comienza a aportar una serie de datos y anticipar las expectativas que el Señor Jesús tenía en relación a lo que habría de suceder en la vida de estos hombres. Y entonces tenemos que pensar que sin esa metida de pata de Felipe no tendríamos el capítulo 15, 16 y la oración sacerdotal tal vez de Juan capítulo 17. Así que aún en los fracasos, en los errores y en las situaciones tan especiales que estos discípulos tienen, pues nosotros podemos ver a Dios obrando y utilizando todo esto para su gloria. Felipe el apóstol a veces es confundido con Felipe el evangelista. Es otra persona que aparece en la historia de la iglesia. Y esta confusión viene de Papías. En el siglo II afirmó que el apóstol Felipe vivió en Hierápolis con sus 7 hijas. Pero si vamos a Hechos 21, vamos a ver que se trata en realidad de Felipe el Evangelista, quien tuvo 4 hijas, que sepamos que eran solteras y que profetizaban. Y es probablemente el Felipe al cual Papías intentaba referirse. Hay otros hechos apócrifos, diríamos, libros y escritos que dan referencias acerca tanto de Felipe como de los otros apóstoles. El final de su vida no está refrendada en las páginas de la Escritura, pero sí podemos tener bastantes indicios donde se nos informa acerca de cómo este hombre trabajó para el Señor y cómo dio su vida por causa del Evangelio, muriendo como mártir por causa de predicar el mensaje de salvación. Así que nos aguarda una semana muy especial, amados hermanos. Vamos a estar mirando un personaje que nos habrá de bendecir, nos habrá de desafiar y nos habrá de recordar que Dios usa personas imperfectas, con una incapacidad total de volar, pero que cuando despliegan las alas en el poder del Señor y en su nombre, pueden hacer aquello que para los seres humanos llega a ser realmente inexplicable. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, es solo por tu gracia que podemos encontrar explicaciones acerca de por qué nos has llamado a ti. Nos amaste y nos alcanzaste con tu amor, y nos das el privilegio de servirte, de participar en el ministerio, de ser instrumentos en tus manos para tu obra y para tu gloria. Nos humillamos hoy ante ti y declaramos nuestra total dependencia y necesidad de ti. Ayúdanos, Señor. Socórrenos, Señor. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana y seguiremos meditando en Felipe, el apóstol analítico.